Y esta noche vía telefónica vamos a dialogar con Enrique Pita, vocal definitivo para el Consejo Nacional Electoral, con quien vamos a hablar sobre el concurso de méritos y oposición para su designación, la posesión y el proceso para las elecciones del 24 de marzo de 2019, entre otros temas que se abordan próximamente para estas elecciones seccionales. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos vía telefónica. Se encuentra en este espacio de entrevistas estelar. Se ha hecho ya un primer paso, ya se conoce cuáles son los consejeros definitivos, sin embargo, aún faltan para posesionar los vocales suplentes. Esto se ha tomado un poco más de tiempo. ¿A qué se ha debido? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. En realidad, a ver, permítame saludarlo primero. Buenas noches a la audiencia. En respecto a lo que me consulta, debo creer que el Consejo de Participación Ciudadana posiblemente no tuvo la precaución de darse cuenta el hecho de que no tenía suficientes mujeres, llamemos así, en la nómina de las 12 personas que llegamos hasta la parte final del proceso de selección. Y se ha dado aquello de que las dos mujeres, que hay dos en este momento ya siendo calificadas como principales, y entiendo que les faltaría para completar aquel tema de equidad en cuanto a hombres y mujeres, o participación de hombres y mujeres. Por eso es que están incorporando, ellos llamando 3 de quienes también optaron en el concurso que se abrió. Pienso que, si bien es cierto, el fin es razonable y se entiende, obviamente creo que hubo imprevisión que la van a tener que subsanar de esta forma. Sería por la paridad de género, pero también sería por precautelar una de las preocupaciones principales que siempre se han tenido por parte de los ciudadanos, de quienes van a representar en este ente democrático tan importante, para además nuevamente tener confianza en la institución, es que no tengan afinidad a los partidos políticos, pese a que son postulados por ellos. Bueno, no, yo creo que la razón fundamental guarda relaciones con el tema de la representación de las mujeres, más no por las representaciones de carácter político, porque de alguna manera el tema estaba ya planteado en cuanto a que y ha sido públicamente admitido por el Consejo de Participación Ciudadana, que han seleccionado personas que han sido postuladas por organizaciones políticas y de grupos sociales, independientes de cuán relacionado están esas personas con la organización política. Mi caso personal, por ejemplo, yo acepté una postulación de una organización política, no obstante no haber tenido nunca una vinculación con Creo, y Creo, no obstante aquello, consideró mi nombre para efecto de presentarlo sobre la base de la experiencia, sobre la base de la confianza en la gestión, más no de la vinculación como político. La pregunta que se haría a la ciudadanía es cómo garantizar precisamente que una instancia democrática respete una decisión popular, cuando se ha cuestionado que los representantes o sus integrantes respondan a decisiones o a manifestaciones de un solo partido político. Mire, yo conozco las dos caras de la medalla. Yo he vivido los dos mundos del tema electoral. Yo viví el mundo cuando esto era el Tribunal Supremo Electoral y habían los tribunales provinciales electorales. Yo fui representante de la izquierda democrática en aquella ocasión durante 6 años acá en la provincia del Guayas. Y posteriormente, cuando se dio esta supuesta despartidización, y enfatizo aquello de supuesta despartidización, porque al final del día todos sabemos lo que pasó. Se reemplazaron las organizaciones políticas por un solo ente político, no digo organización política, sino solamente por un ente político que captó todas las representaciones y que asumió total y absoluto control sobre, en este caso, refiriéndonos específicamente al tema electoral. Yo creo que, si usted a mí me pregunta cuál de los dos formatos me satisface, yo digo el primero, porque de alguna manera las organizaciones políticas tienden a cuidarse unas a otros y a cuidar, obviamente, que nadie les escamotee nada. Pero yo creo que el proceso de selección que se ha hecho es bueno en cuanto a que se han calificado personas, personalidades, conocimientos, experiencias, idoneidades, de tal manera de que, de alguna manera también estas personas que hemos sido elegidos no sean pues subordinados a los intereses políticos, o por lo menos
perdóname que voy a utilizar una expresión, por lo menos lo disimule, pues no, porque en definitiva antes ni siquiera lo disimulaban. Yo le puedo hablar por mi caso personal, sobre la base de lo que yo he hecho y mi experiencia en la función electoral, y sobre la base de mis conversaciones previas con Creo. Mi trabajo y la responsabilidad que he asumido es para hacer que las cosas sean correctas, que la función electoral sea lo que nunca debió, lo que siempre debió haber sido, nunca debió haber dejado de ser, es un ente total y absolutamente dedicado a garantizar que la voluntad popular se respete, con procesos electorales abiertos, de tal manera que todo el mundo pueda al final del día tener la confianza total de que su voto es el que ha beneficiado a tal o cual candidato. Ingeniero, entonces, escamotear el triunfo. Ingeniero, entonces bajo esa premisa que usted está compartiendo con nosotros en este momento, ¿usted está de acuerdo nuevamente con una necesidad de poder reformar el Código de la Democracia, entre esos, por ejemplo, acoger propuestas como que se puedan ver el escaneo de las actas por parte de todos los partidos políticos? Las mesas intermedias han sido también cuestionadas. ¿Cuáles serían esos cambios fundamentales que se deberían hacer? Pues sí, definitivamente hay muchos aspectos que hay que reformar en el Código de la Democracia, no solamente por el tema de la representación de quienes van a dirigir un ente como este, ¿verdad? Que yo, como le estoy mencionando, sí, estoy de acuerdo con que sean representantes de organizaciones políticas. ¿Cómo se los eligen? No lo sé. No me atrevo en este momento a mencionárselo, pero sí creo que deben ser representantes de organizaciones políticas. Hay aspectos fundamentales, como por ejemplo el tema de las distritalizaciones, que fue también una forma del gobierno anterior de alguna manera de agrupar sectores electorales que, aplicando Hunt, que es perverso y que beneficia definitivamente a las grandes mayorías y es concentrador, pues obviamente tenían resultados favorables. Hay que cambiar eso, hay que cambiar el método de asignación de escaños, hay que cambiar desde mi punto de vista aquello de que se puede votar en lista y se puede votar individualmente. Eso es perverso para la representatividad, porque termina también siendo una puja interna dentro de una lista de una organización política, porque naturalmente el candidato quiere salir elegido y comienza a hacer campaña por sí solo. Y si es elegido, se siente que él ha podido llegar a pesar de que estaba en un puesto no considerado importante por la misma organización política, y se puede desapegar con gran facilidad a una línea política de la organización política que lo postuló. Hay muchas cosas por revisar, definitivamente hay muchas cosas. Y cosas que son muy preocupantes. Ingeniero, quiero aprovechar su amplia experiencia en materia electoral que usted posee para preguntarle algo que ha llamado la atención. Hace pocos días, en Public FM, en los espacios de opinión, estuvo el consejero electoral José Cabrera, quien confirma que bajo esta depuración que se realizó de más de 131.000 registros con anomalías fueron dados de baja, existía incluso el de exmiembros de la guerrilla. Debe darse una nueva auditoría, un nuevo seguimiento de personas que, no siendo ecuatorianas, entran y salen del país con una cédula, una investigación profunda en un trabajo en concordancia con el registro civil, como se lo ha venido haciendo. Mire, le voy a dar mi opinión que puede no gustarle a mucha gente. Yo creo que alrededor del tema del padrón hay una satanización muy grande sobre este asunto. Yo he afirmado que la función electoral es como lamentablemente los partidos de fútbol. Los equipos ganan a pesar del árbitro o pierden por culpa del árbitro. Por lo tanto, echarle la culpa a la función electoral ha sido muy fácil, o desmerecer a la función electoral cuando se ha ganado, o echarle la culpa cuando se ha perdido, ha sido muy fácil. Yo creo que el tema del padrón, si han encontrado 4, 5, 10, 15 o 20 guerrilleros que irregularmente se cedularon porque en algún sitio pasaron la mano y algún irresponsable del registro civil lo ceduló, no es determinante en el caso de un resultado electoral. Mire usted, se encuentran, creo que son algo así como 20 y algo más de miles de gentes que han estado fallecidos y que han sido depurados. Se encuentran 150.000, creo, personas que han sido extranjeros y que no debieron haber estado registrados y que han estado registrados. ¿Acaso esos 150.000 extranjeros, esos 21.000 muertos que estaban registrados, esos 4, 5, 10, 20, 50 guerrilleros que han estado cedulados, han sido determinantes para poder torcer en un momento dado la voluntad popular?
La voluntad popular no se tuerce porque hay esa gente en el padrón. La voluntad popular se tuerce porque hay gente irresponsable, pícara y sinvergüenza que maneja de alguna manera los procesos o que puede manejar los procesos y escamotea lo que es realmente el derecho del ciudadano a elegir a un candidato de sus preferencias. Y ya para finalizar esta entrevista, ingeniero, quisiera preguntarle sobre la invitación que se podría o no realizar a la OEA para el 2019. ¿A quién le compete? ¿Se la va a realizar? Yo creo que esa, permítame decirlo, pero yo creo que esa es una, no sé, me parece que no estaba justificado. Yo no he visto en la prensa que el gobierno haya tomado una actitud beligerante contra la OEA por una posición que la OEA tomó en un momento dado respecto a algo que se produjo en el país. No nos corresponde o no le corresponde a la función electoral tomar este tipo de decisiones. Si la función electoral tiene que tomar una decisión es mirando la conveniencia o no desde el punto de vista electoral. Lo político, que lo manejen los políticos. Lo electoral, que lo manejen los que son responsables de la función electoral. Por lo tanto, si a mí me preguntaran, yo revisaría una decisión como esa porque la creo totalmente inconsulta e injustificada. Muchísimas gracias, ingeniero, por atender estos minutos con estos aportes importantes para poder definir qué es lo que sucederá en las próximas elecciones. Enrique Pita, vocal definitivo del Consejo Nacional Electoral, con nosotros en entrevista estelar. Muchísimas gracias y buenas noches, ingeniero. Les contamos también que la